Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 3 de su materia en psicometría número 2. Vamos a dar inicio con esta clase, que sin duda esta materia pues es mucho más práctica. Vamos a hablar acerca de la aplicación de los test. Y justo como parte de este objetivo es que ustedes puedan determinar cuáles son los aspectos psicométricos de un instrumento, que sepan cuáles son los criterios de aplicación y de calificación de algunos de los test y sobre todo que al final apliquen los criterios de evaluación psicométrica. Entonces, hoy estamos en el tema número 2, que es el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender. Vamos a cerrar con respecto a la forma de calificación. Entonces, justamente hoy vamos a cerrar hablando de la consigna y los criterios de calificación que nos van a permitir entender cómo es que se debe aplicar. Y bueno, haciendo un muy breve resumen de la sesión anterior para que podamos ir hilando la información, pues este test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, como yo les decía, una de las demandas más frecuentes del psicólogo infantil es la atención a los problemas académicos que los menores presentan, ¿no? Y que estos se pueden ver expresados en un desempeño general deficiente, porque eso puede suceder, en dificultades de aprendizaje en un área particular, o también los menores pueden presentar problemas de conducta. Cuando hay estos factores, pues al final surge la necesidad de poder evaluar qué está sucediendo. Y es que de ahí la gran importancia de que la percepción visual dentro de la psicología haya tenido esta necesidad de crear o diseñar instrumentos que permitan evaluar la percepción visual de una manera que sea confiable y a través de tareas de ejecución motora, que es lo que hace este test. Y bueno, pues en la actualidad existen diversas pruebas que están destinadas para evaluar la percepción, entre ellas el test de percepción visual de DTVP2, el test de retención visual de Benton y la figura compleja de Ray Ostery, y así como el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Y es que como resultado de su interés en el estudio de la psicología de la percepción, en el año de 1946, esta autora, Lauretta Bender, publica un manual de prueba y 9 tarjetas de estímulo, que a partir de ese momento se constituyen una de las pruebas de mayor difusión para su aplicación clínica, tanto en adultos como en niños, y sobre todo por las ventajas que ofrece sobre otro tipo de instrumentos. Por eso es que se crea este. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas del uso de este test de Bender? Pues las ventajas que tiene es que resulta de un procedimiento sencillo para la eficaz detección de inmadurez. También se puede detectar retraso mental, presencia de lesiones o disfunciones cerebrales en niños, además de que va a permitir establecer algunas hipótesis sobre la dinámica emocional y conflictos infantiles que pueden estar asociados. Este test es de fácil y rápida aplicación y los estímulos que se ofrecen pues son neutros. ¿Por qué? Porque se presenta como una tarea inocua a los ojos de los sujetos que son evaluados. No necesitan como mayores trabas para poder aceptar, ya que las figuras están libres de influencias socioculturales. Y con esto, pues el margen de aplicación se incrementa. Entonces, muchas de las ventajas que tiene esta aplicación es que pues se puede aplicar a cualquier persona, niño, adolescente o adulto, y no hay ninguna influencia sociocultural en su aplicación. Las ventajas del uso del test de Bender es que esta autora construyó dos escalas, una de maduración que abarca de los 5 a los 10 años de edad y otra de indicadores emocionales. Este método lo que hace es que permite de manera objetiva en los niños medir la madurez para el aprendizaje, medir problemas de lectura, dificultades emocionales, lesiones cerebrales o incluso alguna deficiencia mental. Para eso sirve.
Y es que la verdad es que ya han transcurrido casi 65 años desde que se creó este test visomotor de Bender y al día de hoy continúa vigente como una técnica confiable de evaluación y de detección, particularmente en el psicodiagnóstico infantil. Ahí es donde más se aplica. Y si ustedes se preguntan qué usos tiene esta prueba de Bender, pues dentro de los usos que esta prueba tiene, es que se utiliza para evaluar la función gestáltica y visomotora. Se evalúa en niños, pero también en adultos. Y es que mediante esta prueba se puede detectar retraso en la maduración, madurez para el aprendizaje o incluso diagnosticar una lesión cerebral o un retraso mental. En los adultos, este test lo que hace es que puede detectar una lesión cerebral, dificultades perceptuales o visomotoras. En niños y en adultos se pueden evaluar también aspectos emocionales. Eso es muy importante. Y es que se pueden evaluar estos aspectos debido a que la percepción visomotora es una función integral de la personalidad y como todo está controlado por la corteza cerebral. Entonces, por eso es que se puede evaluar y cualquier perturbación en este centro máximo de integración que es la corteza cerebral, pues sí va a modificar la función integradora de ciertos individuos en un nivel inferior o incluso mucho más primitivo. Por eso es que tiene tanta importancia. Y bueno, pues el uso de la función gestáltica visomotora va a estar asociada con la capacidad de lenguaje, la percepción visual, la habilidad motora, la memoria, conceptos temporales, conceptos espaciales, la capacidad de organización y de representación. Entonces, ahí es donde se puede aplicar. Y todas estas funciones al final forman parte de la inteligencia y se va modificando a través de la maduración que va adquiriendo el niño. Porque conforme va creciendo un niño, su nivel de madurez va aumentando. Es por eso que en niños pequeños la inteligencia está asociada con la maduración. Y este es un aspecto fundamental a considerar. En los niños, la inteligencia de un niño está completamente relacionada con su nivel de maduración. ¿Qué maduración? Pues de la corteza cerebral. Entonces, por eso es tan importante identificar la adecuada aplicación de este test. Y bueno, pues les voy a hablar un poco acerca de la descripción de la prueba de Bender, de qué se trata esta prueba y hacia dónde nos lleva. La prueba, pues pertenece al grupo, a dos grupos de pruebas. Pertenece a las pruebas visomotoras, pero también pertenece a las pruebas gestálticas. Se considera una prueba que es visomotora porque el sujeto tiene que copiar los modelos que se le presentan. Se le presentan ciertas tarjetas y esas son las que tiene que copiar. Pero es gestáltica porque se basa en la psicología de la forma. Habla de aspectos que tienen que ver con la forma en cómo ejecuta. La prueba de Bender consiste en 9 tarjetas blancas, tamaño postal, es decir, media carta, y cada una de ellas tiene un diseño trazado en negro en el centro. Estos se enumeran de la siguiente manera. A a la primer tarjeta estímulo y después las siguientes tarjetas se enumeran del 1 al 8, ¿vale? Así es como se enumeran estas tarjetas. Y aquí les voy a presentar cada una de estas tarjetas. Tarjeta A, tarjeta 1, tarjeta 2, tarjeta 3, tarjeta 4, tarjeta 5, tarjeta 6, tarjeta 7 y tarjeta 8. Como ustedes pueden ver, cada una tiene una forma que va desde lo más sencillo, formas sencillas, hasta formas mucho más complejas. Y estas son las que el pequeño, el adolescente o el adulto tiene que replicar. Y ahora sí se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a calificar estas pruebas
para obtener el nivel de maduración. Vamos a ver uno a uno los aspectos sumamente importantes para saber cómo interpretar la calificación. Entonces, vamos a ver paso a paso cada uno de ellos. En cuanto a los criterios de calificación, todos los ítems del vender son puntuados como 1 o 0. Esto es 1 presente, 0 ausente. Se puntúan solo las desviaciones que son muy claras y en caso de tener dudas no se computa. Es decir, si una persona, el psicólogo que está interpretando tiene dudas de cómo se debe interpretar, no debe anotarla. Entonces, vamos a poner un punto si la situación está presente o 0 puntos si está ausente. Y es que puesto que la escala de maduración está diseñada para niños pequeños con control motor todavía inmaduro, se ignoran ciertas desviaciones menores, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que debe haber desviaciones muy claras, muy específicas y muy puntuales. Pequeñas desviaciones no se puntúan porque son naturales al tipo de trazo del pequeño. En esta escala se da un punto si se presenta el criterio establecido y 0 puntos si no se encuentra ese criterio. Todos los puntos al final se suman formando un puntaje sobre el que se van a basar los datos normativos. Y es que los criterios están en relación con los signos de maduración, por lo que un mayor puntaje indica un nivel de madurez mucho menor. Aquí, a diferencia de otras pruebas, entre más puntos tengan es peor, porque significa un nivel de madurez mucho menor del niño, del adolescente o del adulto. Entonces, este aspecto hay que considerarlo bastante, tenerlo en cuenta y buscar la manera de garantizar que realmente se puede ejecutar de una manera efectiva, ¿vale? Entonces, criterios de calificación que son sumamente importantes. Todos los ítems son puntuados con 1 o puntuados con un 0. Si se presenta la desviación, entonces coloco 1. Si no se presenta la desviación, coloco 0. Y deben ser desviaciones muy claras. Y si ustedes se preguntan cuáles son esas desviaciones, se las voy a mostrar cuáles son todas esas. Y ya después vamos a ir a la parte de ver cada uno de los aspectos. Un segundo, lo estoy buscando ahora mismo. Aquí está el protocolo de registro. ¿Cuáles son esos factores a medir? Pues bueno, vamos a medir la distorsión de la forma, la desproporción, la rotación, la integración. Vamos a medir las curvas, los ángulos, todos esos aspectos van a ser los que vamos a medir. Entonces, tenemos que establecer claramente todos estos aspectos y evaluar con 1 o con 0, dependiendo de si está presente o está ausente el factor, ¿vale? Entonces, este es el registro en el cual nos vamos a basar. Y los indicadores de maduración que propone Kopitz son 30. Esta autora propone 30 criterios de calificación. Tenemos que fijarnos en cada uno de ellos para poder dar este punto. Entonces, vamos a analizar uno a uno. Punto número 1, distorsión de la forma en la figura A. El cuadrado o el círculo, o ambos, están atachados, excesivamente atachados o deformados. Un eje del círculo o cuadrado es el doble de largo que el otro. Entonces, la figura se tiene que hacer así. Esta es la figura A que el niño, el adolescente o el adulto tiene que representar. Y estos son algunos ejemplos de cómo lo está haciendo. Si se dan cuenta, está excesivamente deformado el círculo. También el rombo
está excesivamente deformado y un eje del círculo o del cuadrado, en este caso un eje del cuadrado, es el doble de largo que el otro. ¿Se dan cuenta? Cómo es completamente distinto y no lo está haciendo como se espera. Entonces, en caso de tener una figura como esta, se le va a dar un punto, porque sí está presentando la distorsión de la forma. En la misma figura A, que es esta, si dos lados del cuadrado no se encuentran en el punto de intersección con el círculo, porque hay un punto de intersección, dos lados, aquí hay dos lados, lado 1, lado 2, y están en un punto de intersección con el círculo. En caso de que no se encuentre, se evalúa como si ambos lados se encontraran, ¿no? La forma del cuadrado se evalúa como si ambos lados se encontraran. Es decir, hay que ver, aquí por ejemplo se pasa por muy poquito, entonces no se coloca como algo malo, pero aquí si se dan cuenta, ya se pasa por mucho. Entonces aquí tenemos que ver cómo es que está la forma para ver si hay distorsión o no de la forma, porque puede haber una distorsión muy clara en este sentido, o podemos creer que no hay distorsión, pero esta parte del punto de intersección es un punto importante también a considerar. Y bueno, siguiendo con la figura A, puede haber adición u omisión de ángulos. En caso de que tengamos duda de si se agregó o se omitió un ángulo, pues no lo computamos. Por ejemplo, aquí hay un ángulo, pero acá hay otro ángulo adicional. Aquí hay otro ángulo adicional. Acá en este caso es la desproporción entre el tamaño del cuadrado y del círculo. Uno es el doble de grande que el otro. Si se dan cuenta, se parece un poco la figura, pero el círculo es más grande que el cuadrado. Entonces también cuando hay esto, se tiene que considerar y se tiene que computar. Entonces se va a agregar en el protocolo un punto porque sí está presentando adición u omisión y sí está presentando desproporción entre el tamaño del cuadrado y del círculo. Quiere decir que la figura A podría tener varios aciertos por cada aspecto, ¿no? Entonces aquí tengo que ver. Continuando en la figura A, también puede haber rotación. La rotación de la figura o parte de la misma de 45 grados o más puede ver también si se le da un punto si hay rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente en la posición rotada, ¿no? Es decir, puede ser que el pequeño la rote, pero en realidad sí la haga de manera correcta. Y 45 grados es aproximadamente de este lado. Entonces, si se dan cuenta, sí hay una rotación, porque lo está moviendo del lugar versus a como debería estar. Entonces, en estos, pues sí se da un punto, porque sí se está dando la rotación. Es importante que en todos los casos analicemos que realmente recuerden que para puntuar tiene que ser muy visible la situación, ¿no? Tiene que ser muy visible el movimiento o el ajuste. Vamos a ir a la siguiente. Siguiendo en la figura A, ya vamos tres aspectos. El primero que vimos es distorsión de la forma en la figura A, que se tiene que evaluar. Ahí podría ser un punto. Rotación de la forma en la figura A puede ser otro punto. Y el siguiente es la integración. Entonces, ahí podríamos determinar que pueden haber hasta 3 puntos solamente en la figura A, ¿de acuerdo? Porque así es como lo vamos a ir puntuando. La integración hace referencia al fallo en el intento de unir el círculo y el cuadrado. El círculo y el vértice que esté adyacente del cuadrado se puede encontrar separado en más de 3 milímetros. Esto se aplica también para la sobreposición. Entonces, en este ejemplo, cuando es muy leve, que es menor a 3 milímetros, no se computa, pero
o no se califica, pero en este caso, dado que es mayor y si hay una integración, es decir, se unen o se sobreponen, sí se considera y se coloca como un punto, ¿vale? Entonces, en el protocolo que ustedes vayan desarrollando, van a ir calificando punto por punto. Figura A, rotación, integración, distorsión de la forma, y lo van a ir computando. Y estos son algunos ejemplos de cómo sí tenemos que computar esta parte, ¿no? Entonces, 1A y 1B, porque si hay distorsión de la forma. Forma 1 y forma 2 hay distorsión. También hay rotación y también hay esta parte de la integración, porque están o muy juntos o muy separados. Hay uno mayor a otro, aquí hay ángulos adicionales, están completamente separados, por ejemplo. Aquí vemos cada uno de los ejemplos, cómo es que se está dando. Este, por ejemplo, no se computa, porque realmente es muy poco, sí están casi del mismo tamaño y no hay mucha rotación de la forma, es mínima. Pero, por ejemplo, aquí ya es otra forma por completo. Aquí lo único que se está dando no es deformación, no es distorsión de la forma, no se está deformando, pero sí hay rotación en el ámbito de que está se convirtió en un cuadrado cuando en realidad es un rombo. Hay una rotación de una de las figuras y también hay falta de integración porque están muy separadas. ¿Lo pueden ver? Estos son ejemplos de cuando sí vamos a puntuar. Entonces aquí estamos hablando de que sería 1, 2, 3, 4 puntos para la figura A. Aquí son 2 puntos, 2 puntos, 3 puntos y depende de tantas hallazgos tengamos de la forma, tantas cosas encontremos en la forma, más puntos vamos a colocar. Vamos a ir ahora a la figura 1. En la figura 1, de igual manera, tenemos que medir si hay distorsión de la forma. Es decir, 5 o más puntos se han convertido en un círculo, porque aquí vemos que son puntos lo que tienen que colocar, pero ya lo están convirtiendo en círculos. Entonces, si 5 o más están en forma de círculo, ya se coloca. Puntos que son agrandados o círculos parcialmente rellenados no se consideran como círculos para la puntuación si hay círculos parcialmente rellenados como estos. ¿Vale? Y en caso de duda, pues hay que computar. Las rayas no se computan. O sea, si colocan rayas, no tenemos que considerarlas como parte de la puntuación, ¿vale? Lo que sí se puntúa es esto, lo que no es esto, porque al final está tratando de imitar la forma, pero aquí no la está imitando porque no es nada parecida. Por eso es que esto no se computa, porque dentro de su idea lo está buscando hacer. Al final un punto es una forma, como un círculo relleno, ¿no? Y aquí no lo está rellenando en esta parte. Si coloca rayas, bueno, puede ser que él lo vea como una raya, ¿no? Entonces puede colocar pequeñas rayas creyendo que no son puntos. Por eso es que eso no se considera. Solamente vamos a considerar esta parte. En la figura 1 también podemos ver que haya rotación. Y ustedes pueden decir, ¿puede pasar? Pues claro, puede suceder que haya una rotación, es decir, que en vez de colocar los círculos, los puntos de manera horizontal, los ponga de manera vertical o los ponga de manera inclinada. La rotación de la figura 1 en 45 grados o más, la rotación del estímulo, es decir, si nosotros le damos la tarjeta de esta manera, y él la mueve así para revisarla, esa rotación también se computa, aunque pasa y pasa mucho, ¿no? Que puede que al final, aunque haya rotado la tarjeta, sí la haga de manera vertical. Entonces, hay que ver todos esos, horizontal, ¿no? Este es horizontal. Hay que ver todos esos aspectos, hay que analizar cada uno de ellos. Cuando ustedes, porque en la sesión en vivo ya lo vamos a revisar,
que si ustedes eligen el poder aplicar este test con uno de los participantes, porque van a poder tener la opción de elegir cuál de los 4 tests que vamos a ver, ustedes lo van a elegir y lo van a hacer parte de su proyecto, solamente uno. Si ustedes aplican esto, pues claro que vamos a hacer en conjunto esta interpretación para ver qué se aplica y qué no aplica, ¿vale? Porque esta rotación también se puede dar. Puede rotar la tarjeta, aunque al final lo ponga de manera correcta. Entonces, todos esos aspectos se tienen que revisar. Otro aspecto a evaluar en la figura 1 se llama perseveración. La perseveración hace referencia a más de 15 puntos en una hilera. Si ustedes pueden ver aquí, digo, no los voy, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 puntos. Perseveración hace referencia de que el niño haga muchos más puntos, más de 15 puntos en una hilera, se puntúa como perseveración. Y miren, por ejemplo, aquí hablamos del ángulo de 45 grados, ¿no? Porque hay distorsión de la forma, porque está colocando círculos en vez de puntos. Hay rotación, pero además hay perseveración, porque está poniendo más de 15 puntos. Aquí, por ejemplo, solamente hay distorsión de la forma porque está poniendo círculos y no puntos, y hay rotación porque lo está poniendo vertical. De esta manera también, aquí no hay distorsión de la forma porque sí parecen, o sea, sí están como rellenos, pero sí hay rotación y sí hay perseveración. En este punto solamente hay rotación, en este hay rotación, hay distorsión de la forma porque más de 5 puntos los coloca como círculos y hay perseveración. Y aquí solo hay distorsión de la forma y perseveración, pero no hay rotación. Así es como lo vamos a interpretar. Y entonces aquí son 2 puntos, 2, 3 puntos, 3 puntos, 2 puntos. Y en el otro tal vez ya llevábamos 3 puntos, ¿no? Pues entonces ya vamos 6 en solo 2 figuras. ¿Se fijan cómo es? Ya lo vamos a ver con mayor también detalle cuando trabaje con ustedes, pero así es como lo vamos a ir puntuando. ¿Qué significa el 5? Pues es el número del tipo de criterio que vamos a evaluar. Entonces, aquí hay rotación y perseveración. Y, por ejemplo, en esta figura hay distorsión de la forma, hay rotación y hay perseveración. Así es como vamos a ir evaluando aspecto por aspecto. Siguiente figura, hablamos de la figura número 2. Otro aspecto que se mide es la rotación. Siempre vamos a estar midiendo en la mayoría de las figuras rotación. Rotación de la figura de 45 grados o más, rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente en la posición rotada, ¿vale? Aquí se ve un ejemplo, hay una inclinación de la figura de 45 grados. Y adicional a ella, podríamos hablar del tema de integración, ¿no? Que ese es un aspecto más a medir en la figura 2. Omisión de una o dos hileras de círculos. Si se dan cuenta, aquí está omitiendo, no está poniendo 3 hileras que se tendrían que poner. Hileras de puntos de la figura 1 usadas como tercera hilera de la figura 2, ¿no? Es decir, que en vez de hacer esta figura, haga esta figura creyendo que es esta. Entonces, cuando estamos hablando de la figura 2, debe ser de esta manera. Y 4 o más círculos en la mayoría de las columnas o la adición de una hilera, que ponga hileras adicionales a las que ya existen, ¿no? Entonces, también si pone 4 o más círculos en la mayoría de las columnas, eso también puede ser. Y el otro punto que es perseveración. Más de 14 columnas de círculos en una hilera. Esta es una hilera, esta es otra hilera, esta es otra hilera. Entonces, vamos a ver cómo vamos a puntuar la figura número 2.
Aspecto 7, que es rotación. Si podemos ver aquí, sí hay rotación. Y aspecto 9, que el aspecto 9 es perseveración, es decir, más de 14 columnas en un círculo de hilera. ¿Se dan cuenta cómo está poniendo muchos más? Aquí también. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de puntuaciones de la figura 2 que no se computan si lo hace de esta manera? O sea, al final está haciéndolo muy similar a lo que se espera. O si pone esto. Si en vez de colocar círculos pone puntos. Esto no se computa porque realmente sí se parecen, ¿no? Estas sí de plano no, pero estas sí se parecen. Entonces, esas no se computan, ¿vale? Así es como lo vamos a establecer. Vamos ahora a la figura 3. Cuando hablamos de la figura 3, que es esta, nuestra figura 3, esto es lo que debe dibujar, puede existir distorsión de la forma, es decir, 5 o más puntos convertidos en círculos, que en vez de puntos coloque círculos, puntos que estén muy agrandados o círculos parcialmente rellenados. Los círculos parcialmente rellenados no se consideran círculos para este reactivo, ¿no? Como yo les decía en la figura anterior, si pones círculos y los rellena un poco, pues es su forma de poner este circulito negro, es su manera de hacerlo. Las rayas tampoco se computan porque es una manera de que el niño o el adolescente o el adulto crea que se tiene que hacer. Pero lo que sí se va a considerar son 5 o más puntos que han sido convertidos en círculos. Eso sí se va a considerar y se va a evaluar. La rotación es algo que también se va a evaluar en la figura 3. La mayor parte de las figuras se van a dar cuenta que es un aspecto fundamental a evaluar, porque es importante o es parte de la evaluación el entender por qué hace esta rotación. Entonces también se evalúa. Rotación del eje de la figura en 45 grados o más, la rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente, ¿no? En la posición que ha sido rotada. Entonces, no importa si lo hizo bien, pero rotó la imagen, ¿no? Por ejemplo, este está bien hecho. Se dan cuenta que son como ciertas rayas y no puntos, pero está bien hecho, pero está rotado. Así no es la dirección que se espera. Entonces, estos son los ejemplos. Este, por ejemplo, está muy bien hecho, pero al final rotó la forma. Entonces, no importa que lo haya copiado correctamente. Mientras haya una rotación, se va a computar esa. Entonces, ahí va un punto, ¿no? En esa misma figura, la integración, es decir, el unir puntos. Puede que una o una desintegración del diseño. Puede aumentar un aumento de cada hilera sucesiva de puntos no logrado, es decir, no lograr la cabeza de flecha, que sea esta irreconocible o que sea invertida, que haya una conglomeración de puntos, solo una hilera de puntos, el borroneo constante también o un número incorrecto de puntos. Entonces, en este sentido, cuando hay un número incorrecto de puntos, ese no se computa, pero sí cuando hay un aumento de líneas, ¿vale? Vamos a ver la siguiente, que también puede ser parte de esta integración, es cuando hay una línea continua en lugar de hilera. La línea puede sustituir a los puntos o estar agregados, ¿no? Entonces, en vez de parecer puntos, pues coloca líneas y esto sí se computa. Vamos a ver la siguiente figura. Seguimos en la figura 3 y hablemos también de la integración, ¿no? Que es cuando se unen varias partes. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Aquí, como pueden ver, hay rotación. Aquí, por ejemplo, hay integración porque los están convirtiendo en círculos. Por ejemplo, aquí tenemos esta parte de la distorsión de la forma más la rotación de la forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo hay distorsión de la forma,
pero también hay una integración de una parte de la forma. Entonces, todos estos aspectos son los que se van a revisar y por cada aspecto que aparezca, pues se va a colocar una puntuación. Vamos a la figura número 4. Con respecto a la figura número 4, la rotación es uno de los aspectos que se debe medir y considerar. Rotación de la figura o una parte de la misma. La rotación puede ser de 45 grados o más. Rotación de la tarjeta estímulo. Ese también se evalúa, aunque se copie correctamente, pero ya en un modelo rotado, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo hay distorsión en este sentido, hacia un lado, hacia otro, ¿no? Está la rotación presente. Podemos ver en estas imágenes cómo se está haciendo la rotación de la forma. Entonces, esto también es algo que se tiene que evaluar y computar. Que haya la rotación de una o varias partes. Y aquí son ejemplos de cómo lo podemos considerar, ¿no? Vamos a ver si hay esta parte de rotación y modificación de la figura 4, ¿no? Entonces, aquí están los ejemplos de qué es lo que sucede. También en la figura, bueno, ahora viendo en la figura 5, tenemos que analizar si hay modificación de la figura. Es decir, 5 o más puntos han sido convertidos en círculos y los puntos agrandados o los círculos parcialmente rellenados no se computan. Las rayas tampoco se computan, solamente 5 o más puntos convertidos en círculos. Hay que medir también la rotación en todas las figuras, como yo les decía, es algo que se mide. La rotación de la figura total en 45 grados o más, rotación de la extensión. Esto quiere decir que cuando la extensión apunta hacia el lado izquierdo o comienza hacia la izquierda el punto central del arco, ¿no? Es decir, lo comienza de este lado. También se considera rotación. La rotación solo se puntúa una vez, aun cuando el arco, así como la extensión, estén rotadas independientemente una del otro. Aunque sea una u otra, solamente se computa una vez ese aspecto. ¿Vale? Siguiente, la desintegración del diseño, que eso también es algo que puede pasar. Conglomeración de los puntos, línea recta o círculo en puntos en lugar del arco. La extensión atraviesa el arco o cuando los ángulos y si hay ángulos y cuadrados no se computan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si es un ángulo así o un cuadrado así, no se considera que esté mal a menos que sea de esta manera, donde el círculo esté cerrado o lo haga de esta forma. Esto sí se computa, esto no. Si pone un ángulo o un cuadrado, no se considera. Y vamos a ver qué pasa cuando hacen también esta integración, pero colocan una línea continua en lugar de puntos en el arco y está la extensión en ambos lados. Esta es la figura que se tiene que hacer, pero puede haber modificación de la forma, es decir, una modificación completa. No hay rotación, pero sí hay integración distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí hay integración en una parte. Aquí hay rotación de la forma porque debe ser hacia el lado izquierdo y está hacia el lado derecho, pero también hay una distorsión de la forma. Aquí hablamos de que hay modificación de la forma porque hay 5 o más puntos convertidos en círculos. Cuando hay 5 o más puntos convertidos en círculos, se establece que hay esta modificación de la forma. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver. Que además hay una rotación porque está rotado el arco, pero además hay integración tanto de una parte como de la otra.
Entonces, por eso se computa 17A, 17B, porque estamos viendo cada uno de los aspectos y se puntúan en cada uno. Puede que el arco esté correcto, pero hay rotación en la parte de la línea, entonces ahí es donde se considera. Vamos a ir a la figura 6. Con respecto a la figura 6, un aspecto que se mide es la distorsión de la forma. Puede haber 3 o más curvas que son sustituidas por ángulos, ¿no? Entonces, en vez de tener ángulos, son curvas. Y ninguna curva en ninguna línea en ambas hileras o líneas rectas, que pueden ser de esta manera. Si vemos que el dibujo es de esta manera, hay distorsión de la forma, porque aquí se está cambiando por completo, en esta parte también se está cambiando por completo. La integración, es decir, el cómo se unen. Dos líneas no se cruzan o se cruzan en un extremo de una o de ambas líneas. O hay dos líneas onduladas, pero son entrelazadas. Si se dan cuenta, se debe entrelazar casi por el medio. Y aquí se están entrelazando varias veces. O se está entrelazando, pero hay rotación. O se están entrelazando hasta el final. Entonces ahí es donde se considera en el punto de integración y se debe computar una vez, ¿no? Entonces hay integración en la figura, se coloca un punto. Perseveración en esta misma figura 6. La perseveración, es decir, 6 o más curvas sinusoidales completas en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Y este es un ejemplo de de cómo se tiene que evaluar en la parte de la distorsión. Entonces, hay distorsión de la forma. Aquí está otra vez. Espérame, lo voy a mover. Hay distorsión de la forma, en este caso, pero también puede haber integración, que se integran hasta la parte final, o perseveración, que es decir, la forma en cómo se están creando más de 6 curvas, ¿no? Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero esta no hay perseveración, pero sí hay integración, porque no se están integrando de manera adecuada. ¿Lo pueden ver? Así es como se evalúa. Y luego en la figura 7, lo que vamos a evaluar es la distorsión de la forma. Vamos a ver si hay distorsión en la forma a la hora de crear la figura 7, que de hecho la figura 6, 7 y 8 son las más complejas. Podemos evaluar con base en ver si hay desproporción en el tamaño de los dos hexágonos. Puede que uno debe ser por lo menos el doble de grande que el otro y no se está haciendo así. O los hexágonos están excesivamente deformados, hay una adición o hay omisión de ángulos en uno o en ambos hexágonos. Eso también puede suceder, ¿no? Entonces hay que evaluar la desproporción en el tamaño o que estén excesivamente deformados. Y la rotación, que como en todas las figuras, es sumamente importante evaluar. Revisar si hay rotación de la figura o partes de la misma de 45 grados o más, porque puede que no rote la figura por completo, pero sí una parte. Puede haber la rotación del estímulo, aunque luego lo copie de manera correcta. Y entonces podemos ver que aquí una de las figuras sí está correcta, pero la otra parte sí está rotada, ¿no? Hay una rotación. Entonces puede que en una o en varias se muestre esta rotación y ahí es donde tenemos que evaluar e identificar cómo es que se está llevando a cabo. Otro aspecto que también debemos evaluar es la integración. Los hexágonos que no se superpongan o lo hagan excesivamente. Por ejemplo, aquí los hexágonos no se superponen, no están juntos.
y aquí están demasiado juntos, ¿no? Es decir, un hexágono puede penetrar o llenar completamente a través del otro. Y aquí hay puntuaciones. Se puntúa como 1 porque sí está presente la integración, porque debería hacer de esta manera, ¿no? Entonces, eso se tiene que considerar. Y aquí vamos a ver ejemplos de cómo lo podemos puntuar. Podemos tener el aspecto de la modificación de la forma, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto 21, distorsión de la forma. Hay rotación, pero además hay integración. Tienen mucha integración las figuras, ¿no? Entonces, vamos a evaluar tanto una como otra figura. Si lo hace de esta manera, solamente de esta, donde sí están hacia el lado que se espera, pero no son completamente adecuados, pero trato de hacerlos, esto no se puntúa. Específicamente este no se puntúa. Vamos a ver la figura número 8, que lo mismo, vamos a ver la distorsión de la forma. Vamos a evaluar si hay una distorsión en la forma en cómo la están realizando. Esta es la figura 8, así es como la tiene que realizar el evaluado, pero puede realizarlo de esta manera. El hexágono o el rombo están excesivamente deformados, hay ángulos agregados o también hay ángulos que han sido omitidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso se omitió. Entonces vamos a evaluar en la figura 8 si hay distorsión de la forma. También la rotación, como en cada figura, como yo les comentaba, tenemos que evaluarla. La figura 8, hay rotación de la figura en 45 grados o más, hay rotación del estímulo, aun cuando luego se copie correctamente. Y el girar la hoja para aprovechar el papel no se computa, pero se registra en el protocolo. Imaginemos que sobran las orillas de la hoja que le dimos al menor o al evaluado, y si rota la hoja para colocar la figura 8, específicamente en esa, no se computa el hecho de que haya hecho esta rotación. Pero, por ejemplo, aquí hay distorsión de la forma porque está agregando ángulos adicionales. Aquí hay distorsión de la forma y rotación. Distorsión de la forma. Hay completa distorsión de la forma, ¿no? O sea, realmente, aunque le está haciendo en la misma posición, está distorsionando por completo la forma. ¿Cuáles no se computan si lo hace de esta manera? Si lo hace de esta manera, esto no se computa porque es lo más parecido posible. Solamente se va a hacer cuando es muy marcado el error o el cambio de la posición, ¿no? Esta es diferente a esta porque al final intentó hacer la forma lo más parecido posible. ¿Vale? Y también vamos a analizar los indicadores emocionales en esta prueba. Vamos a ver cuáles pueden ser aquellos indicadores emocionales, ya que Coppins encontró que algunos errores que se presentaban en la ejecución del Bender no se debían a factores de maduración, sino más bien estaban relacionados con aspectos emocionales en los niños. Y con base en esas observaciones, esta autora, que se llama Coppins, determinó 10 indicadores para evaluar. Primero, que se va a evaluar es el orden confuso, si es que hay un orden confuso. La definición de orden confuso es que las figuras estén desparramadas arbitrariamente en el papel sin ninguna secuencia ni orden lógico, es decir, no vaya figura A, 1, 2, 3, 4, 5. Se considera positivo cualquier tipo de orden o secuencia lógica. Si llega a poner un orden, por ejemplo, que pone figura A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, horizontal o vertical, al final hay una secuencia, pero si no hay secuencia, ahí es donde se considera. Esto comprende una disposición de las figuras desde la parte superior en la página hacia abajo, nuevamente hacia arriba, o de izquierda a derecha, o de derecha hacia izquierda. Al final eso es un orden.
Tampoco se computa este reactivo si dibuja la figura 8 en un extremo superior de la página porque no le ha quedado espacio libre al costado o al pie de la página, ¿no? Entonces, en esa en específico no se computa ese aspecto. Pero, ¿qué implicaciones sí tiene el orden confuso? El orden confuso de los dibujos está relacionado con un planteamiento de pobre, con un planteamiento pobre e incapaz para organizar el material, ¿no? Es decir, el niño, el evaluado, no puede organizar de manera adecuada el material. También está relacionado con confusión mental, particularmente en niños mayores o en niños que son más inteligentes. El orden confuso sí va a ser común entre los 5 y 7 años, ¿no? Entonces, solamente hay que ver los ejemplos, ¿no? Que cómo es el orden que pone. Figura A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dan cuenta, el orden cambia radicalmente. Aquí, por ejemplo, intentaba poner una secuencia lógica, pero luego ya se sigue de otra forma. Entonces hay que ver cuál es la manera en que lo hace para ver si tiene que ver con un indicador emocional. Línea ondulada es otro aspecto. ¿Qué pasa con la línea ondulada? La definición es que haya dos o más cambios abruptos en la dirección de la línea de puntos o de círculos, pero específicamente en la figura 1 y 2 respectivamente. No se va a computar esta categoría cuando se trata de una rotación o una curva continua gradual, porque eso se va a computar en otro aspecto. Cuando hay un cambio de dirección, debe abarcar por lo menos 2 puntos o 2 círculos consecutivos. No se va a computar cuando hay un solo punto o una columna de círculos fuera de la línea. Y tampoco en este reactivo este reactivo se acredita una sola vez, independientemente de que haya o de que se dé una o en ambas figuras. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? La línea ondulada parece estar asociada con inestabilidad en la coordinación motora y en la personalidad. Puede reflejarse una inestabilidad emocional resultante de una defectuosa coordinación y una escasa capacidad de integración o un pobre control motor debido a tensiones que experimenta el niño con perturbaciones emocionales. La línea ondulada puede deberse a factores orgánicos y emocionales. ¿Qué significa la línea ondulada? Que haga esta forma, donde justo se forma como una línea. Si nosotros, como aquí en el ejemplo, le ponemos flechas, termina haciéndose una línea ondulada. ¿Por qué? Porque la figura así no se tiene que generar. Si volvemos a ver cuál es la figura 1 y la figura 2, no tendrían por qué hacerse de manera ondulada. Figura 1 tendría que ser completamente recta. Figura 2. En cambio, el evaluado le está poniendo curvas y ahí es donde se evalúa el aspecto emocional. ¿Vale? O sea, lo está haciendo así, como gusanito o como espiral, ¿no? Y habla de inestabilidad emocional o tensión experimentada por el niño. ¿Vale? Entonces hay que analizar este aspecto. Siguiente indicador emocional. Círculos que han sido sustituidos por rayas en la figura 2. Por lo menos la mitad de todos los círculos de la figura 2 están reemplazadas por rayas de 2 milímetros o de más. La sustitución de los círculos por puntos no se computan. Si estos fueran puntos, no se toma en cuenta. Pero si son rayas, sí se toma en cuenta. La implicación de la sustitución de círculos por rayas ha estado asociada con impulsividad, falta de interés o atención en los niños pequeños. Se ha encontrado en los niños que están preocupados por sus problemas o en los que tratan de evitar hacer lo que se les pide, ¿no? En niños que tratan de evitar esta parte de hacer lo que se les pide o niños que están preocupados por los problemas generales que tienen en la familia, dibujan rayas en vez de círculos y eso se tiene que evaluar.
aquí están los círculos que han sido sustituidos por rayas. ¿Se dan cuenta cómo lo hace? De repente lo empieza a hacer bien y luego lo sustituye por rayas. O de plano lo hace de esta forma, o lo hace de esta manera, o lo hace de esta forma. ¿Vale? Otro indicador emocional es el aumento progresivo del tamaño. La definición de esto es que cuando los puntos y los círculos aumentan progresivamente de tamaño hasta que los últimos son por lo menos 3 veces más grande que los primeros, este reactivo solo se va a computar una vez, aunque se den más de una figura. No se va a evaluar en cada figura, solamente una vez por todas las figuras que se dé, la 1, la 2 o la 3. El tamaño de los dibujos está asociada con baja tolerancia a la frustración y explosividad. Como los niños muy pequeños tienden normalmente a tener una tolerancia menor a la frustración, las implicaciones diagnósticas aumentan en medida en que los niños crecen. Entonces, se va a tomar en cuenta si hay un aumento progresivo del tamaño. Y aquí está un ejemplo de cómo va dando un aumento progresivo. Empezó con pequeños puntos hasta terminar de esta manera, ¿no? Y ahí es como se va evaluando esta parte del aumento progresivo del tamaño. Entonces, aquí cuando hablamos de indicadores emocionales, porque ya no estamos hablando de los otros aspectos como hace rato que decíamos rotación, perseverancia, aquí ya estamos hablando de aspectos emocionales, aunque estos aspectos se den en las 3 figuras, no voy a poner un punto por cada figura. Más bien voy a poner un punto si se da en la figura 1, un punto si se da en la figura 1, 2 y 3 y un punto solamente si se da en la figura 3 nada más. Siempre y cuando se cumpla con el aumento progresivo del tamaño en las figuras 1, 2 o 3 o en las 3, solamente voy a dar un punto, ¿vale? Vamos a seguir con los siguientes aspectos o indicadores emocionales. El gran tamaño también es algo que se tiene que analizar. Uno o más de los dibujos es un tercio más grande que ambas direcciones que el de la tarjeta estímulo. Si es mucho más grande, cuando el dibujo consta de 2 partes, por ejemplo, que es la figura A y la figura 7, puede que ambas partes deban estar demasiado agrandadas para que se compute en esta categoría. Este reactivo de igual forma se acredita solo una vez, independientemente de la cantidad de figuras que han sido agrandadas. Por el hecho de ya haber agrandado una, ya se computa como gran tamaño. El gran tamaño ha sido asociado en los niños con conducta de acting out, que significa es un mecanismo de defensa psicológico que consiste en expresar pensamientos, sentimientos o impulsos internos a través de ciertas acciones en lugar de expresarle en palabras. Es decir, expresan sus impulsos con acciones, pero no las verbalizan. Esto es el acting out en niños. Y aquí vamos a ver las figuras de gran tamaño. Como pueden ver, son figuras mucho más grandes. Aquí no se percibe tanto en la presentación, pero recordemos que la tarjeta debe ser en tamaño postal, ¿no? Que son estas hojas, como pequeñitas, que es como media 4, se me fue la palabra, pero la hoja carta la partes en 4 y ese es uno de los tamaños postales, ¿no? Tengo aquí una hoja a la mano. Entonces, tamaño postal es que es la mitad de la mitad. Ese es el tamaño postal. Y cuando es mucho más grande a eso, que es prácticamente del tamaño de toda la hoja, ahí es un tema que debemos considerar, ¿vale? Otro indicador emocional que también debemos evaluar es el tamaño pequeño. La definición de tamaño pequeño es que uno o más dibujos son la mitad más pequeños que el modelo. Es decir, si es la mitad más pequeño, ahí se considera un tamaño pequeño de la figura. El tamaño de cada figura se mide en ambas direcciones y cuando un dibujo consta de 2 partes, como es la figura A o la 4, ambas partes tienen que haber sido reducidas en su tamaño para que se compute, ¿no? Entonces, aquí ambas partes de las figuras, cuando tienen varias partes, tienen que haber sido reducidas. No tiene que ser una más grande y una más pequeña.
Ambas tienen que estar pequeñas. Este reactivo se acredita de igual manera, una sola vez, independientemente de la cantidad de figuras que hayan sido reducidas. ¿Qué implicaciones tiene el tamaño pequeño o micrografismo? En los dibujos está asociado en los niños con ansiedad, conducta retraída, constricción o timidez, ¿no? Que algo está sucediendo. Entonces, con estos aspectos se evalúa. Y aquí les voy a enseñar cuándo es un tamaño pequeño. Sé que puede no percibirse del todo, pero la figura es el doble de pequeña que el tamaño, ¿no? Que el tamaño inicial, como aquí le dice. Es la mitad más pequeña que el modelo. Nosotros vamos a revisar el modelo y si es prácticamente la mitad de esa figura, estamos viendo un indicador emocional de tamaño pequeño, ¿vale? Otro indicador es la línea fina. La definición es, el trazo es tan fino que hay que esforzarse para ver el dibujo completo. Y la implicación de la línea fina es que está asociada con timidez y con retraimiento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo prácticamente no se ve. Es sumamente fina en algunos puntos. Ahí es donde se considera. También otro indicador emocional que hay que considerar es el repaso del dibujo o de los trazos. Significa que todo el dibujo o una parte de este dibujo ha sido repasado o deformado con líneas espesas o con líneas muy impulsivas. El dibujo pudo haber sido borrado para luego volver a dibujar o puede haber sido corregido sin ninguna borradura, es decir, sobre lo que se hizo mal se vuelve a hacer bien. Este reactivo se computa solo una vez, independientemente de que en el repaso se dé solo en una o incluso en varias figuras o en todas figuras. Simplemente por el hecho de en una figura ya mostrar repaso del dibujo o de los trazos, se computa una vez. El repaso está asociado con impulsividad, con agresividad y se da frecuentemente en niños con esta conducta acting out. Es decir, no expresan a través de palabras lo que están sintiendo, pero sí de acciones. Y aquí, si se pueden dar cuenta, aquí hay constantes repasos del dibujo sobre lo que ya se había hecho. Aquí también. Tal vez no lo borren, pero se está mostrando el repaso del dibujo o de los trazos, ¿no? Lo está volviendo a hacer sobre el mismo. No le quedó bien y lo vuelve a trazar, no le quedó bien el círculo y lo vuelve a remarcar. Este es un indicador emocional. Otro es algo que se llama segunda tentativa. La definición de la segunda tentativa es que se abandone espontáneamente un dibujo o parte de este dibujo antes de haberlo terminado y entonces lo empieza a hacer de nuevo. Es decir, empezaba a hacer el dibujo, no le gustó y lo hace abajo. Es decir, abandona lo primero que hizo y se va a hacerlo de nuevo. Este reactivo se computa solo cuando se efectúan dos dibujos distintos de una misma figura, en dos lugares diferentes de la hoja. Pero no se computa cuando se borra el primero y luego se vuelve a dibujar en el mismo lugar que se hizo el primero. Sí se puntúa cuando después de borrarlo se dibuja en un lugar diferente de la hoja, no en el mismo, sino en un lugar, no en el mismo lugar, sino en otro lugar diferente. Las implicaciones que tiene esta segunda tentativa es que se asocia con impulsividad y con ansiedad. Es decir, esto se da en niños que comprenden que su dibujo no está bien, pero como son muy impulsivos y les falta el control interno suficiente para corregir el error borrando y volviendo a dibujar cuidadosamente la parte incorrecta, pues entonces dibujan en otro lado. El niño que es impulsivo abandona fácilmente lo que está haciendo y empieza todo de nuevo o comienza algo distinto en algún lugar en lugar de terminar lo que hizo al principio, porque esto le resulta difícil. También otro grupo que también efectúa una segunda tentativa es el de niños muy ansiosos
que se asocia a significados particulares a la forma del diseño. La figura 6 la pueden asociar con una víbora o con la parte masculina, ¿no? Incluso. Entonces hay que revisar qué está pasando en ese sentido. Un niño que tenga problemas de identificación masculina puede reaccionar a la figura 6 con ansiedad o puede encontrarla como difícil de terminar y puede intentar hacerla varias veces hasta poder lograrlo. Entonces, esta segunda tentativa la podemos revisar. ¿Cuáles son los indicadores de segunda tentativa? Cuando hacen una figura le ponen un tache y la ponen al lado. Cuando hacen esto, ¿no? La dibujan una vez y luego otra vez. La dibujan aquí y luego la terminan de este lado. Lo hacen acá y luego de este lado, ¿no? O lo ponen de plano de esta manera. Entonces, hay que ver si en nuestro evaluado está sucediendo. Otro aspecto es la expansión. Es decir, se emplean 2 o más hojas de papel para terminar las 9 figuras de Bender y este reactivo se computa sin considerar si cada dibujo está en una hoja diferente o si 8 dibujos están en una página y el último en el reverso, ¿vale? Y las implicaciones es que esta expansión está asociada con niños pequeños con impulsividad y con una actitud o una conducta acting out. Este indicador parece darse normalmente en preescolares. Entre los niños de edad escolar parece casi exclusivamente en los protocolos en los que están emocionalmente perturbados o incluso tienen una lesión neurológica, la expansión. Y pueden ver que la expansión puede ser en 2 hojas, en 3 hojas o hasta en 9 hojas, ¿no? Que eligen utilizarlo. Entonces vamos a ver si es que se da. Este es el protocolo para el registro, donde vamos a registrar todos estos, la escala de maduración. Vamos a registrar ahí todos estos puntos. Yo se los voy a compartir. Y también hay algo que es el cuadro de normas de maduración. Es decir, mide la maduración, el retardo y la regresión. Es un resumen de las respuestas para cada año donde habla de los niños en desarrollo. Este cuadro lo que hace es que puede emplearse como una escala para determinar el nivel de maduración de los niños de hasta 11 años y adultos que son deficientes mentalmente, porque se va a evaluar la maduración, el grado de retardo o la regresión. El porcentaje de niños capaces de dar una respuesta deseada o de superarlo también se indica en el ángulo superior izquierdo de ese casillero, ¿no? De cuál es el porcentaje de niños que son capaces de hacer el resultado esperado. Él dice, Laureta Bender dice que solamente el 50% de los niños hacen la figura A de manera adecuada, de 4 años. De 5 años, la figura A, el 65, de 6 años solamente el 73 y en un adulto tendría que ser ya el 100%. Entonces, vamos a evaluar cómo lo ejecutan para ver si realmente lo hacen de manera adecuada, ¿vale? Y aquí poder ver el nivel de maduración. Si el niño tiene 9 años, el 75% de los niños tendría que hacerlo de manera adecuada. Y aquí lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, todo esto se los voy a compartir. Vamos a tener en la sesión en vivo la posibilidad de analizar detalle a detalle y también les voy a compartir a través de Classroom los materiales para que ustedes lo tengan, pero sí va a ser muy importante que en conjunto veamos el tema de la aplicación, ¿vale? Entonces, así es como lo vamos a hacer para practicar. Agradezco mucho su tiempo, su interés en esta asignatura. Saben que cualquier duda estoy a sus órdenes. En caso de que durante la semana tengan dudas respecto a esta aplicación, tenga dudas respecto a cómo se debe llevar a cabo, pues con gusto se los voy a compartir. Agradezco su atención a esta sesión. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día y nos vemos en la sesión grabada. Hasta luego.